Jaden Ha, ciudadano coreano-estadounidense, fue adoptado de Corea cuando era niño y criado en los Estados Unidos. Parecía que había crecido en una familia normal, pero siempre había un vacío en un rincón de su corazón que no podía llenarse. Sus propios cuernos y su curiosidad por su verdadera familia siempre lo siguieron. Cuando cumplió 18 años, Jade se alistó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Allí quizá quiso demostrar su valía, o tal vez simplemente querías encontrar un sentido de pertenencia. Eres el más rápido y fuerte entre nosotros. ¿Qué tal si te postulas a las fuerzas especiales? A instancias de su superior, Jade comenzó a recibir entrenamiento en fuerzas especiales. Incluso a través del entrenamiento extremo, Jade nunca se rindió. Recibí entrenamiento de supervivencia saltando al océano frío, nadando y sin dormir durante días. Todo ese sufrimiento se sintió como un proceso de búsqueda de la propia identidad. Somos familia. Son hermanos que se cuidan las espaldas unos a otros. Pasar tiempo con sus compañeros significaba mucho para Jaden. Pero en lo más profundo de mi corazón, el vacío todavía no desapareció. Durante su participación en 2 guerras, Jade arriesgó su vida por su país y recibió la medalla de operaciones especiales 2 veces. Pero cuando sus compañeros regresaron con sus familias después de la cena, Jade se preguntó dónde estaría su verdadero hogar. Algún día yo también tendré que encontrar mis raíces. Siempre estuvo esa promesa en la mente de Jaden. Solo, recuerdo que me adoptaron cuando tenía 10 años, pero mis recuerdos antes de eso eran vagos. Los padres adoptivos de Jaden siempre lo amaron, pero no sabían los detalles del proceso de adopción. Todo lo que sabía era que lo habían adoptado, de un refugio en Seúl. Jade finalmente decidió ir a Corea para encontrar sus raíces. Utilicé los ahorros que había acumulado mientras servía en el ejército para comprar un boleto de avión y me preparé para ir a un refugio en Seúl. Ahora por fin sabréis quién soy. Con corazón esperanzado, Jade abordó el avión hacia Corea. Regresar a mi país natal fue emocionante, pero al mismo tiempo también tenía miedo. ¿Encontrará alguna vez a su familia? ¿Por qué se dieron por vencidos? Muchas preguntas rondaban por la cabeza de Jaden. Así comenzó el viaje de Jaden. Al llegar al aeropuerto de Incheon, Jaden se sintió abrumado por la atmósfera desconocida de su país natal. Los carteles estaban todos en coreano y la gente hablaba coreano rápidamente. Jade había estado aprendiendo coreano básico en los Estados Unidos, pero no era suficiente para tener una conversación real. Sin embargo, mantuve la esperanza y me subí a un taxi con la dirección que había. «Anotado, por favor, venga aquí». El taxista asintió mientras Jaden le entregaba el periódico. El corazón de Jaden se aceleró mientras observaba el paisaje de Seúl pasar por la ventana. Se me ocurrió que tal vez mi verdadera familia vivía en algún lugar de esta ciudad. Pero contrariamente a lo esperado, cuando llegamos a la dirección del refugio, este ya había cerrado hacía mucho tiempo. Este refugio cerró hace unos 10 años. Es posible que los registros hayan sido transferidos a otra agencia o simplemente destruidos. El corazón de Jaden se sintió pesado al escuchar la explicación del dueño de la tienda cercana. Mis esperanzas parecieron desmoronarse en un instante, pero Jade no se rindió y continuó visitando agencias de adopción. Pero encontrar discos antiguos no fue fácil. ¿Tiene alguna información sobre los nombres o fechas de nacimiento de sus padres en el momento de la adopción? Jade solo pudo negar con la cabeza ante la pregunta de la persona a cargo. La única información que teníamos era que fue adoptado de un refugio en Seúl. Mi sentimiento de desesperación crecía día a día. Jade se mudó a un alojamiento más barato para ahorrar en costos de hotel y sus fondos comenzaron a escasear. ¿Debería realmente rendirme así? Sentada en un banco del parque de Seúl, Jade dejó escapar un profundo suspiro. Me estaba quedando sin dinero para comprar un billete de avión de regreso a Estados Unidos. Como último recurso, Jade acudió a la agencia que había organizado su adopción, llevando papeles viejos con el nombre de la agencia. Sin embargo, ese lugar ya había cerrado y no se pudieron encontrar registros. A medida que pasaba el tiempo, la situación de Jaden empeoraba. Cada vez más, casi nos quedamos sin dinero y se nos hacía difícil pagar el alojamiento. Jade terminó sin hogar en las calles de Seúl durante varios días. Cada vez que soplaba un viento frío, Jade recordaba sus experiencias soportando el entrenamiento extremo en el Cuerpo de Marines. Pero más difícil que el dolor físico era la desesperación psicológica. Si iba a ser así, no debería haber venido. Con los ojos vacíos, Jade miró el cielo estrellado nocturno de Seúl. Al final,
Utilicé lo último que me quedaba de dinero para reservar un billete de avión a Estados Unidos. Los pasos que di para regresar a casa sin lograr mi sueño fueron pesados. Jade se dirigió al aeropuerto de Incheon con su ropa raída y su cuerpo sin lavar durante varios días. Su viaje parecía destinado a terminar en fracaso. Jade llegó al aeropuerto JFK de Nueva York y parecía agotada. Su corazón todavía estaba pesado por su fallido viaje a Corea. La aparición de Jaden en la sala de llegadas, encorvado y sin equipaje, a diferencia de lo habitual, llamó la atención de quienes lo rodeaban. Los guardias de seguridad del aeropuerto, en particular, lo observaban con cautela. Ese tipo es un poco sospechoso. Parecía que no se había lavado en días y no tenía equipaje, le susurró un guardia de seguridad a su colega. Jade sintió esas miradas, pero las ignoró y se agachó en un rincón de la sala de inmigración. La fatiga me invadió y lo único que quería era cerrar los ojos por un rato. Pero su apariencia lo hacía parecer una persona sin hogar ante los ojos del personal del aeropuerto. Allí está prohibido dormir en el edificio de ingeniería. Un empleado se acercó a mí y me dijo. Jade abrió lentamente los ojos y asintió, con una expresión cansada. Miró a su alrededor y vio que 3 guardias de seguridad ya lo estaban observando. Pude sentir sospecha y cautela en sus ojos. ¿Puedo echar un vistazo a las condiciones? Una mujer de Hambo Security se me acercó y me preguntó. Jade sacó su pasaporte americano de su bolsillo y se lo entregó. El guardia de seguridad tomó el pasaporte y miró de un lado a otro el rostro de Jaden, incapaz de ocultar su mirada sospechosa. Espera un minuto. Permítame verificar. Tan pronto como el guardia de seguridad comenzó a decir algo al azar, aparecieron 2 oficiales de inmigración más. Le pidieron a Jaden que se mudara a una habitación separada. Jaden lo siguió sin mucha resistencia. Cuando entramos en el pequeño espacio que parecía una sala de prensa, uno de los oficiales de inmigración comenzó a hacer preguntas. ¿Son estas realmente tus condiciones? El tono era claramente de sospecha. Jade asintió. Sí, este es mi pasaporte. Pero el oficial de inmigración investigó más a fondo. ¿Podrías explicar por qué un ciudadano estadounidense entraría al país? ¿En estas condiciones? ¿Qué pasa con el equipaje? ¿Qué estabas haciendo en Corea? Jade dejó escapar un profundo suspiro. Estuve en Corea por motivos personales. Intenté encontrar la raíz, pero no lo logré. Había una profunda sensación de pérdida en su tono, pero los oficiales de inmigración todavía me miraban con sospecha. ¿Podría ser falsificado este pasaporte? Si usted es realmente estadounidense, ¿por qué la situación se está volviendo cada vez más incómoda? Jade incluso les mostró su licencia de conducir completa para demostrar que era ciudadana estadounidense, pero sus sospechas no se disiparon fácilmente. Con su rostro asiático, su ropa desaliñada y el hecho de haber entrado al país sin equipaje, les parecía un inmigrante ilegal. La paciencia de Jaden estaba llegando a su límite. Mira, soy ciudadano americano. Esto es real y solo quiero volver a casa. La voz de Jaden era una mezcla de cansancio y molestia. Pero los oficiales de inmigración todavía lo miraban con sospecha. Uno de ellos le susurró algo a otro colega, y luego otro empleado entró en la habitación. Señor, simplemente estamos siguiendo el procedimiento. Recientemente ha habido muchos intentos de entrar al país con pasaportes falsos. El discurso del nuevo empleado fue un poco más suave, pero sus sospechas aún estaban allí. Jade negó con la cabeza con expresión cansada. Soy solo un ciudadano americano común y corriente. Tuve algunos problemas personales en Corea y ahora solo quiero volver a casa. Pero su explicación no parecía lo suficientemente convincente. ¿Cuáles son los trabajos en Estados Unidos? Un agente preguntó y Jade dudó por un momento. Yo era soldado hasta hace poco. Yo cené. Ante estas palabras, los empleados intercambiaron miradas significativas entre sí. ¿Hay algo que puedas demostrar? Esta pregunta puso la paciencia de Jaden al límite. Estaba enojado porque constantemente dudaban de él, pero al mismo tiempo estaba exhausto. ¿Por qué tengo que seguir demostrándolo? Soy ciudadano estadounidense y este es un requisito legal. No responderé más preguntas sin la ayuda de un abogado. Había determinación en la voz de Jaden. Su reacción puso aún más nerviosos a los oficiales de inmigración. Una persona informó la situación a su superior sin previo aviso. Un hombre asiático con pasaporte estadounidense afirma ser ciudadano estadounidense.
Sin embargo, la situación es sospechosa y la actitud no es cooperativa. Jade suspiró profundamente mientras escuchaba su conversación. A medida que pasaba el tiempo, la situación fue empeorando cada vez más. Jade no podía deshacerse de la sensación de que estaba siendo discriminada racialmente. Estaba claro que estaba constantemente bajo sospecha simplemente porque tenía una cara asiática y vestía de manera pobre. Aunque perdí la ira en mi corazón, reprimí mis emociones con el autocontrol que había desarrollado durante mi servicio militar. Déjame preguntarte una última vez. ¿Estas condiciones son realmente tuyas? Un hombre que parecía un superior entró en la habitación y preguntó. Los ojos de Jaden se volvieron fríos. Metió lentamente las manos en los bolsillos. En ese momento llamó la atención el comportamiento del personal que parecía estar en guardia. Pero lo que Jaden sacó fue una pequeña tarjeta de identificación. ¿Es esto suficiente? Lo que Jaden tenía sobre la mesa era su tarjeta de identificación militar del Cuerpo de Marines de EEUU. Era una identificación arrugada y diferente, pero definitivamente era oficial. Decía Jaden Han, Fuerzas Especiales del USMC, y también tenía una insignia que decía que había recibido la Medalla de Operaciones Especiales. Por un momento, el silencio fluyó a través de la habitación. Las expresiones de los oficiales de inmigración cambiaron mientras miraban las viejas tarjetas de identificación que estaban sobre la mesa. El primero que reaccionó fue el supervisor. Miró atentamente la identificación y luego volvió a mirar el rostro de Jaden. Y de repente tomó una postura. ¿Por qué no me lo mostraste antes, Sargento Han? Jade se encogió de hombros con una expresión indiferente. No creí que fuera necesario mostrarlo, porque simplemente quería regresar a casa como un ciudadano estadounidense común y corriente. Sus palabras estaban llenas de amargura. El gerente hizo un gesto a los demás empleados, quienes abandonaron rápidamente la habitación. Lo siento mucho, Cabo Han. No sabíamos quién eras. La voz del oficial estaba llena de disculpas sinceras. Jade asintió levemente, pero su expresión permaneció rígida. Entonces, si sabes quién soy, ¿deberías tratarme diferente? ¿No deberían todos los ciudadanos recibir el mismo trato? El oficial pareció quedarse sin palabras por un momento. Dijo, devolviéndole con cuidado su identificación a Jaden. Por supuesto que es correcto, pero cometimos un error. Alguien que había estado en operaciones especiales 2 veces. Había respeto en su voz. Jade tomó la identificación y la puso en su bolsillo. Solo quiero ir a casa. Las cosas cambiaron en un instante. Jade, que hasta ahora estaba bajo sospecha, ahora recibe un tratamiento especial. Otros miembros del personal regresaron, le ofrecieron bebidas y bocadillos y lo guiaron a un salón donde pudo relajarse. Jade solo quería salir de allí rápidamente, pero sus sentimientos sobre su cambio de actitud eran complicados. Sargento Han, el jefe de seguridad del aeropuerto, quisiera verlo en persona. Un empleado habló con cautela. Jade negó con la cabeza. No hay necesidad, solo déjame ir. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, la puerta se abrió y entró el oficial de seguridad del aeropuerto. Saludó tan pronto como vio a Jaden. Cabo Han, le pido disculpas sinceramente por cualquier inconveniente que esto pueda ocasionar. La voz del gerente era seria. Jade se levantó avergonzada, pero el gerente continuó hablando. Es un error imperdonable que tratemos a un héroe como tú de esta manera. Mi padre también era soldado. Gracias. Tu sacrificio ha dejado a Jaden con sentimientos encontrados. Parecía extraño que, hace apenas un momento, hubiera sido tratado con sospecha y humillación, y de repente su actitud cambiara cuando se reveló que era un soldado. Pero al mismo tiempo, mi corazón se sentía cálido como si mi servicio militar estuviera siendo reconocido. Simplemente sospecharon de mí porque soy asiático. Aunque no fui miembro militar, sigo siendo ciudadano estadounidense. La voz de Jaden era tranquila pero firme. El gerente se quedó sin palabras por un momento. La vergüenza era evidente en su rostro. Tienes razón. Fue nuestro error y nos aseguraremos de que no vuelva a suceder. El aire en la habitación se volvió pesado. Jade se preguntó si sus palabras habían sido demasiado duras. Finalmente exhaló y dijo, «Está bien. Lo hice porque también estaba cansado. ¿Puedo irme ahora?» El responsable asintió rápidamente. «Por supuesto. Si lo desea podemos dirigirle a una salida especial». Jade sonrió cansadamente. «No, tomaré la salida normal». Él no quería un trato especial. Pero el responsable meneó la cabeza. «Lo siento, pero la noticia ya se ha difundido.
Los empleados quieren saber. Jade preguntó con una mirada inquisitiva. ¿Qué hay de nuevo? El gerente dudó por un momento y luego dijo: ¿Quién eres? Se corrió la voz entre el personal del aeropuerto de que era un héroe que había recibido 2 veces la medalla de operaciones especiales. Jade estaba confundida. Estaba orgulloso de su uniforme militar, pero nunca quiso ser el centro de atención. Él era solo un soldado común y corriente. Pero como dijo el responsable, la noticia ya se había difundido. Cuando Jaden salió de Biesetaosai, la habitación, varios empleados del aeropuerto estaban en el pasillo. Cuando vieron a Jaden, naturalmente saludaron. Sorprendida, Jade asintió torpemente. Una empleada se me acercó y me dijo: «Mi padre también se hizo marín». Gracias. Jade, tenía sentimientos complicados. Me sentí incómodo siendo tratado como un héroe cuando simplemente estaba haciendo lo que quería hacer. Pero al mismo tiempo, mi corazón se sintió cálido como si mi sacrificio estuviera siendo reconocido. Inclinó la cabeza en silencio, para expresar su gratitud. De nada. Solo estaba haciendo mi trabajo. Mientras caminaba por el aeropuerto, Jade luchaba con sus emociones conflictivas. Un viaje fallido a Corea, una experiencia desagradable en el puerto de entrada y un reconocimiento y respeto repentinos. Tantas emociones llegaron a la vez. Se detuvo un momento y respiró profundamente. En ese momento, el cartel en el vestíbulo principal me llamó la atención. Allí estaba escrito en letras grandes: «Bienvenidos a casa, modales USMCJ». Los ojos de Jade se abrieron de par en par por la sorpresa. Esto fue completamente inesperado. Se preguntó quién había hecho esto, pero al mismo tiempo se conmovió. Me sentí como si realmente estuviera de nuevo en casa. A medida que pasaba por el vestíbulo, cada vez más empleados me saludaban espontáneamente. Incluso algunos de los pasajeros se dieron cuenta de lo que estaba pasando y aplaudieron. Jade asintió humildemente en señal de saludo, incapaz de ocultar su vergüenza. Una lágrima brotó de la esquina de su ojo. Aunque aún no había encontrado sus raíces, aquí en América ya era una persona reconocida y respetada. Alguien estaba filmando a Jaden saliendo del aeropuerto con su teléfono inteligente. Jade no se dio cuenta. Lo único que quería hacer era irme a casa rápidamente y descansar. Cogió un taxi y me dijo la dirección de su apartamento. Mientras caminaba por una calle familiar de Nueva York, Jade miró por la ventana. El sentimiento de fracaso por no poder encontrar sus raíces en Corea todavía pesaba sobre él. «Bienvenido a casa». El taxista miró a Jaden por el espejo retrovisor y dijo. Jaden sonrió cansadamente. «Gracias». Y luego volví a mirar por la ventana. Entonces el taxista volvió a hablar. «¿Por casualidad eras soldado?» Jade miró hacia arriba con una expresión de sorpresa. «Sí». «¿Cómo lo hiciste? Es solo un sentimiento». «También serví en el ejército antes». El taxista sonrió. «Le damos la más sincera bienvenida a casa». Jade se sintió cálida ante esas palabras. La pequeña consideración del extraño pareció consolar su corazón. Cuando llegué al apartamento e intenté pagar el taxi, el conductor meneó la cabeza. «Este es un regalo mío de hoy». Gracias. Jade se sorprendió, pero expresó su gratitud. Y nos dirigimos al apartamento. Cuando abrió la puerta, un espacio familiar lo recibió, pero por alguna razón se sintió vacío. Jade dejó caer su maleta y se arrojó sobre el sofá. La fatiga se apoderó de él. Saqué mi teléfono y lo revisé, y entre los muchos subtítulos había llamadas y mensajes de texto. La mayoría de ellos eran contactos de mis padres adoptivos y compañeros de mis días militares. Jade cerró los ojos y decidió contactarla más tarde. En ese momento sonó el teléfono celular. Cuando miré la pantalla, se mostraron los nombres de los micrófonos frontal y trasero. Jade recibió una llamada. ¿Hola? La voz de Mike tenía un tono emocionado. «Hola, Jaden. Soy popular en internet en este momento». Jaden estaba confundido. «¿De qué estás hablando?». Mike explicó con una sonrisa. «Un vídeo mío tomado en el aeropuerto es tendencia en las redes sociales. Se llama La piedra preciosa de un héroe silencioso. Ya ha obtenido decenas de miles de visitas». Jade no lo podía creer. No podía entender cómo algo como pasar por un aeropuerto podía convertirse en un tema candente en internet. ¿Qué?, Jade preguntó con voz confundida. Mike continuó explicando. «Creo que alguien me tomó una foto mientras me atendían en el aeropuerto y di una breve introducción a tu historia. Veterano de las Fuerzas Especiales, 2 veces ganador de la Medalla de Operaciones Especiales,
Los coreano-estadounidenses se sienten inspirados por usted. Jade estaba confundida. Él nunca quiso ser el centro de atención. Yo era solo un soldado común y corriente. No hice nada especial. Mike se echó a reír ante las palabras de Jaden. Eva, siempre has sido así. Humildad en sobreestimar el propio valor. Pero la gente vio la gran persona que era. Jade suspira profundamente y dice que muchas personas se sintieron especialmente conmovidas por la forma en que superó la discriminación racial que experimentó. Exhalé. Ahora bien, encuentro este tipo de atención incómoda. Él solo quería vivir su vida tranquilamente. De todos modos, quiero descansar ahora. Hablemos de nuevo más tarde. Después de la llamada, Jade sintió curiosidad por el vídeo que Mike había mencionado. Después de buscar en internet, descubrí que mi video se estaba compartiendo en varias plataformas de redes sociales. El precioso menos del héroe silencioso. Una verdadera historia estadounidense, más allá de los malentendidos y los prejuicios. Jade se sintió abrumada por emociones complejas cuando vio el título. Por un lado, fue incómodo, pero por otro lado, me pareció significativo que las historias de discriminación cotidiana que enfrentamos los estadounidenses de origen asiático, como yo, se hicieran públicas. Jade cerró los ojos lentamente. Mañana quería volver a mi vida diaria normal. A la mañana siguiente, Jade se despertó con el sonido del timbre. Cuando abrí la puerta, para mi sorpresa, allí estaban los periodistas locales. ¿Es posible entrevistar al señor Han? Cuéntame, ¿qué pasó ayer en el aeropuerto? Jade cerró la puerta con una expresión perpleja. Él no quería este tipo de atención. Su teléfono seguía apareciendo y su historia era cada vez más tendencia en las redes sociales. El vídeo ya ha obtenido millones de visitas, y muchas personas han dejado comentarios expresando lo conmovidos que estaban por su historia. Los estadounidenses de origen asiático, en particular, comenzaron a empatizar con la experiencia de Jaden y a compartir experiencias similares. Esto no es lo que quería. Jade se envolvió la cabeza. Entonces el teléfono volvió a sonar. Esta vez fue el coronel Collins, quien fue mi superior durante mis días militares. ¿Cómo estás, Jaden? Me gustaría conocerte. Jade dudó, pero el coronel Collins era una de las pocas personas en las que confiaba. Está bien, coronel. 2 horas después, Jade se reunió con el coronel Collins en un tranquilo café en Manhattan. Todavía parecía peligroso, pero parecía más suave vestido de civil. Te has convertido en una celebridad estos días. El coronel Collins dijo con una sonrisa. Jade se rió torpemente. Pasó contra mi voluntad. Escuché que fuiste a Corea. ¿Encontraste a tu familia? Jade negó con la cabeza ante la pregunta del coronel Collins. No. No se encontró nada. Fue solo un viaje fallido. Había decepción en su voz. El coronel Collins parecía profundamente pensativo. A veces lo que buscamos está en lo que ya tenemos. Jade reflexionó sobre el significado de esas palabras. El coronel Collins continuó. Lo que me sucedió en el aeropuerto fue desafortunado, pero envió un mensaje importante a muchas personas. Nuestra sociedad aún enfrenta problemas que necesitan solución. Jade asintió lentamente. Solo quería vivir tranquilamente. Me guste o no, ahora eres una voz importante. Las palabras del coronel Collins eran serias. Mi experiencia me dio la oportunidad de hablar sobre la discriminación que muchos estadounidenses de origen asiático enfrentan a diario. Y al mismo tiempo, demostró lo importantes que son los héroes como tú en nuestra sociedad. Jade cayó en un profundo pensamiento después de escuchar esas palabras. Después de salir del café, Jade caminó por la calle y pensó en su identidad. Aunque todavía lamentaba no poder encontrar sus raíces en Corea, empezó a pensar que tal vez su verdadera identidad estaba en otra parte. Creció en Estados Unidos, luchó por este país, tenía a su familia y amigos aquí. A medida que pasaba la semana, Jade volvió gradualmente a su rutina normal. El interés de los medios de comunicación también disminuyó gradualmente. Pero su historia inspiró a mucha gente. Una escuela local le pidió que diera un discurso, y Jade dudó al principio, pero finalmente aceptó. Frente a los estudiantes, habló honestamente sobre su trayectoria y sus experiencias. Fui a Corea para encontrar mis raíces, pero no encontré nada. Pero cuando regresé, me di cuenta de que mi verdadera identidad estaba aquí en Estados Unidos. Como coreano-estadounidense, soy parte de 2 culturas, y eso se convirtió en mi fortaleza. Los estudiantes escucharon su historia. Todos tenemos nuestro propio viaje.
Lo importante es aceptarte y reconocer tu valor. Al salir después de su discurso, un joven asiático se acercó a Jaden. Cuando sea mayor quiero ser como tú, maestra. Ante esas palabras, los ojos de Jaden se pusieron rojos. Parecía como si hubiera encontrado algo más significativo que la familia que nunca encontró. Él sonrió y le dio una palmadita al niño en el hombro. Ya eres lo suficientemente especial. No lo olvides. Jade caminaba lentamente por la calle, mirando hacia el cielo. Aunque no pudo encontrar sus raíces en Corea, su viaje no había terminado. Siguió siendo un héroe silencioso, dando esperanza y coraje a otros a través de sus experiencias. Y entonces se me ocurrió que tal vez eso era lo que realmente estaba buscando. Jade sonrió y se alejó, sabiendo su propio valor y el significado de su existencia, con la esperanza de que el viaje que nos espera sea más significativo.